Buenas noches con todos. Hoy les hablaré sobre aproximación diagnóstica de arteritis de Takayasu. Mi nombre es Carmen Reyes, soy residente de segundo año de medicina interna. Nuestra agenda a tratar: definición, historia de la enfermedad, epidemiología, etiología, patogénesis y diagnóstico, al igual que tratamiento de la patología. La arteritis de Takayasu fue definida en el 2012 en la Conferencia del Consenso de Chapel Hills como la inflamación granulomatosa de la aorta y sus principales ramas. Anteriormente, esta enfermedad fue dada diferentes nombres, así como tromboarteriopatía oclusiva por la misma oclusión que se genera en la afectación de las diferentes arterias, la arteritis de la mujer joven porque afecta más a mujeres jóvenes menores de 50 años, síndrome de Martorell, síndrome aórtico medio, enfermedad sin pulso. La historia de la enfermedad fue dada en 1905 por Mikito Takayasu, quien narró por primera vez en una conferencia de oftalmología eh, el hallazgo de una malformación en tipo corona de las arterias en la retina. Asociado a ello, se encontró ausencia o disminución del pulso en una paciente mujer joven. A ello también se añadieron dos oftalmólogos quienes describieron la misma sintomatología en otras pacientes mujeres jóvenes. Cunio y Ota en 1940 describieron esta patología como una panarteritis. Shimizu y Sano describieron otras sintomatologías asociadas a esta patología. Y Kakamise, junto a Whitman en 1952, en honor a Mikito Takayasu, dan por nombre como arteritis de Takayasu a esta patología. En cuanto a la epidemiología, la arteritis de Takayasu afecta a 2.6 personas por millón al año, con una prevalencia de 3.2 a 40, con una incidencia de 0.4 a 2.6 casos por millón, siendo mucho más frecuente en países asiáticos y afectando en un 80% a mujeres menores de 50 años, con un promedio a los 25 años y un intervalo entre mujer y hombre de 12 a 1 en Asia y de 3 a 1 en América. De acuerdo a la localización, se menciona que en Japón los pacientes que presentan esta arteritis tienden a afectar mucho más el arco aórtico, mientras que en India se encuentran más afectados la aorta abdominal en los pacientes que presentan esta patología. En América se ha descrito que las arterias subclavia y la carótida son las más afectadas hasta en un 60%. En la etiología se desconoce, sin embargo, en diferentes estudios se ha visto relacionado a la micobacteria, quien en diferentes estudios se realizaron autopsias en pacientes con arteritis de Takayasu, encontrando a la micobacteria en diferentes órganos, pero no se encontró en la histología de las arterias afectadas. Es por ello que se menciona como un agente infeccioso desencadenante. También hay otros factores, como los factores inmunitarios y factores genéticos, que se encuentran como desencadenantes de esta patología. En cuanto a la patogénesis, pues está dado, como mencioné, por un desencadenante, ya sea endógeno o exógeno. Como exógeno puede ser la tuberculosis, ¿no? O como endógeno la proteína de shock térmico, quienes a nivel de la adventicia van a estimular a lo que es a nivel de vasovasorum, a lo que es las células dendríticas, quien va a tener una respuesta aberrante con una posterior liberación de interleucinas, quienes van a activar a lo que es la célula T, dentro de ellas la CD8, TH1 y TH17, quienes en la capa media del vaso, van a liberar interleucinas
6, 17, 22 y 23, además de perforinas y granzimas, quienes van a estimular a lo que es el endotelio, generando una proliferación de la íntima, posteriormente neoangiogénesis y posteriormente también la estimulación del músculo liso vascular con una posterior proliferación y fibrosis de esta. Asimismo, se menciona que en la capa media el monocito, al convertirse en macrófago, también va a liberar diferentes interleucinas, así como la activación del factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, quienes van a generar formación de granulomas. Los factores genéticos involucrados son asociados a antígenos leucocitarios humanos y otros que no son antígenos leucocitarios humanos, como lo que es la interleuquina 12 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 5, que está más que todo relacionado con el inicio y la progresión de la enfermedad. En cuanto a los antígenos leucocitarios humanos, vemos diferentes tipos. Dentro de ellos, el B52, que se encuentra más en pacientes asiáticos, y el B39, que se encuentra más en pacientes japoneses. Este mismo B39 también está relacionado con la estenosis de las arterias renales. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver las diferentes manifestaciones clínicas, dentro de los cuales vamos a encontrar manifestaciones atípicas, siendo constitucionales, neurológicas, vasculares y dermatológicas. En las constitucionales se menciona que hasta un 65% presentan malestar general, artralgias, hasta un 35%, fiebre, pérdidas de peso. En las manifestaciones neurológicas puede estar involucrada de un 50 a un 70% lo que es la cefalea, va a haber alteraciones visuales hasta un 35%, puede haber accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos también. Manifestaciones cardiovasculares, vamos a ver soplo principalmente en la carótida cuando se encuentra afectada, hasta en un 80%, una diferenciación en la presión arterial de las extremidades hasta un 45 a un 69%, claudicación de los miembros superiores hasta un 81%, carotidinia, que es el dolor en la palpación en la arteria afectada, puede haber hipertensión o no, puede haber insuficiencia cardíaca, fenómeno de Raynaud hasta un 15%, pericarditis menor a un 8%, así como también puede haber manifestaciones dermatológicas como eritema nodoso de un 6 a un 19%. Por lo mismo que las manifestaciones son muy atípicas, es que el Colegio Americano de Reumatología definió ciertos criterios para la arteritis de Takayasu, dentro de los cuales mencionan a la edad menos de 40 años, la claudicación de las extremidades de una o ambas, sobre todo extremidades superiores, disminución del pulso de la arteria braquial de una o ambas, diferenciación de la presión arterial más de 10 milímetros de mercurio, sobre todo la presión sistólica entre los miembros superiores, el soplo sobre la arteria subclavia o aorta y las anormalidades que vamos a encontrar en la arteriografía, ya sea estrechamiento o oclusión de la aorta en toda su extensión o dependiendo de su afectación, así como de las arterias principales afectadas. En las etapas clínicas, en un inicio podemos encontrar inflamación sistémica y enfermedad preestenótica, posteriormente lesión arterial estenótica, puede haber aneurismas por la lesión que causa a nivel de la capa media y el debilitamiento de esta, puede haber dolor a la palpación en las arterias afectadas y enfermedad fibrótica. Los exámenes laboratoriales también pueden ayudarnos. Mencionan a los reactantes de fase aguda elevados persistentemente. Entre otros, encontramos al BCG elevado, puede haber hipoalbuminemia, fibrinógeno elevado, así como la gamma-globulina, puede haber anticuerpos antiendoteliales elevados también, la molécula de adhesión de las células vasculares solubles también que se pueden encontrar elevadas. Y para ver en cuanto a lo que es la afectación vascular y el grado de la afectación vascular, pues encontramos en la arteriografía una clasificación del 1 a 5 dependiendo a su
a su afectación. En la clase 1 encontramos afectación de las ramas principales, como lo que son las claviculares, así como la carótida. Encontramos en la clase 2A lo que es la aorta ascendente, así como el callado aórtico y sus ramas principales superiores. En la clase 2B, a la afectación de la aorta ascendente, callado aórtico, ramas principales y aorta descendente torácica. En la clase 3 hay afectación de la aorta torácica como abdominal y sus ramas inferiores, así como compromiso de las arterias renales. En la clase 4 encontramos solo afectación de la aorta abdominal, así como las ramas inferiores y la afectación de las ramas de las arterias renales. Y en la clase 5 ya hay afectación de toda la extensión de la aorta, como sus ramas principales, tanto superiores como inferiores, así como del compromiso de las arterias renales. Para ver el estado de la actividad de la enfermedad, vamos a ver la definición del consenso de Euler, en la cual nos vamos a basar en los síntomas y signos que tenga nuestro paciente relacionados con la arteritis de Takayasu, así como también la evidencia de las imágenes o que tengamos una biopsia compatible con esta. Las complicaciones isquémicas que pueden estar atribuidas a esta enfermedad, así como los marcadores inflamatorios persistentemente elevados, que es lo principal. Hay que ver también si es que nuestro paciente va a responder a ciertos medicamentos, ¿no? Si es que hay una remisión mayor de 6 meses, si se logra el objetivo con el tratamiento, que en este caso nuestro pilar fundamental va a ser los glucocorticoides, que se va a ver más adelante. Los hallazgos histopatológicos a tener en cuenta: en una etapa temprana podemos ver cambios granulomatosos en la capa media y adventicia, hiperplasia de la íntima, degeneración de la capa media, así como fibrosis también de la adventicia. En la etapa esclerótica no solamente va a haber fibrosis de la adventicia, sino también de la íntima con cicatrización de la media, y en la etapa vasooclusiva va a haber oclusión e isquemia. En el tratamiento, como mencioné, el pilar fundamental van a ser los glucocorticoides. Posteriormente, se puede agregar inhibidor de receptor de interleuquina 6 como agentes citotóxicos o agentes antifactor de necrosis tumoral, dependiendo a la respuesta del tratamiento. En este diagrama podemos ver el inicio del tratamiento con glucocorticoides de 40 a 60 miligramos día. Si es que hay una respuesta favorable, podemos ir desescalando el tratamiento, ¿no? A los 2 a 3 meses podemos reducir de 15 a 20 miligramos día y al año menos de 10 miligramos al día. Sin embargo, si nuestro paciente no responde, hay que regresar a una dosis inicial de 40 a 60 miligramos día de glucocorticoides y añadir tocilizumab o inhibidor de factor de necrosis tumoral. Si es que no responde, puede necesitar nuestro paciente un tratamiento quirúrgico, dependiendo si hay hipertensión con estenosis crítica de la arteria renal, si hay claudicación de las extremidades, si hay isquemia cerebrovascular, estenosis crítica de 3 o más vasos cerebrales, ingurgitación aórtica moderada, y la cirugía a utilizar pueden ser injertos, angioplastía primaria o colocación de stent, teniendo una mortalidad de esta patología a los 10 años a un 5%. Hay que ver el riesgo de recaída dependiendo de la historia del paciente, si ha tenido eventos cerebrovasculares, si tiene una duración menor a 24 meses, si hay aneurisma o compromiso de más de 6 vasos. El paciente puede tener recaída a lo largo de los años. Por esa razón es que nuestra atención de paciente va a ser de por vida, desde el diagnóstico temprano, la evaluación de los daños vasculares, la terapia con inmunosupresores, si es necesario terapia invasiva, y la vigilancia de por vida, como mencioné, por el riesgo de recaída durante toda la vida de nuestro paciente. Muchas gracias.